Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Virju y este es mi canal. Y hoy les traigo la reseña de Los Pilares de la Tierra de Ken Follett. Como verán, ha sido un libro toqueteado y y se terminó desgastando ahí la letrita dorada que estaba bonita al principio. Igual está bonita la tapa. Eh, como verán también, es un libro bastante largo, es un libro bastante viejo, se publicó en el 89 y la cuestión es que este hombre estuvo escribiéndolo como desde los 25 años, o sea, estuvo más de 10 años escribiéndolo. Lo que pasa es que no estuvo más de 10 años escribiéndolo de forma continua, sino que lo empezó a escribir a los 25, le manda como un boceto, digamos, del libro, un par de capítulos a su editor, y el editor le dice, sí, está muy bien, pero necesitas tener más trama, ¿no? Y él se da cuenta que a esa edad él todavía no estaba listo en ese momento de su vida para escribir semejante libraco. Y lo retoma en el 86 y lo publica en el 89. O sea que estuvo 3 años escribiendo el libro, lo cual es un montón de tiempo. Y cito las fechas porque me parece que son importantes para entender algunas cosas que voy a decir después sobre personajes femeninos del libro. Bueno, es un libro bastante viejo. El idioma original está en inglés. Así que si alguien lo quiere leer en inglés, porque puede leerlo en inglés y lo consigue en inglés, genial. Es difícil conseguir una edición que esté buena en términos de el tamaño de la letra y el margen. Esta es una edición que tiene una letra tendiente a ser chiquita, sin ser miniatura, y un margen pequeño, con lo cual vos decís, leo 10 páginas por día y la verdad es que eso puede llevarte un tiempo interesante. Y por otro lado es un libro que tiene más de 1000 páginas, incluso siendo una edición que es de bolsillo, ¿no? Como es un libro bastante largo. La traducción de esta edición la hizo Rosalía Vázquez. Es una novela realista. Muy importante que sepan eso. No tiene elementos fantásticos de ningún tipo, ni fantasiosos tampoco. Que está situada en la Edad Media y transcurre a lo largo de toda la construcción de una catedral en Kingsbridge, en Inglaterra. La cuestión es que esa trama podría volverse compleja porque si bien no son tantos personajes, sí les pasan muchas cosas porque es a lo largo de toda la construcción de esa catedral. Entonces son décadas y décadas y décadas de historia de los personajes, de que son chiquititos hasta que son adultos y qué sé yo. Entonces eso está bueno tenerlo presente. Hay un personaje que está a lo largo de toda la novela, pero creo que sería mejor no decir quién es, porque creo que podría llegar a ser un spoiler en algún punto. Es al personaje el que podríamos considerar el protagonista, pero difícilmente es una novela que tenga un solo protagonista. O sea, incluso ese personaje que es como el que prevalece, digamos, a lo largo de toda la historia, no es el único que tiene importancia, el resto también cobra importancia. Un par de cosas sobre los personajes, sí tenemos como muy marcados los buenos y los malos, está bien, como tipo, no hay dudas de quiénes son buenos y quiénes son malos. Los buenos por ahí tienen que hacer alguna treta, qué sé yo, como para poder sostener alguna estrategia, bla, bla, piripipi. Pero son buenos, está bien, o sea, no buscan hacerle daño a nadie, en sus tretas no tienen como la intención de maldad o de socavar a otro y nada más que eso. Y los malos son malos, malos, está bien, o sea, como que no hay muchos grises en los personajes, hay algunas cosas grises, pero la mayor parte no. Y me parece que está bueno esto de saber que, bueno, es una novela, o sea, es un culebrón gigante, enorme entre estos personajes y los que van quedando y los que no a lo largo de toda la historia. No quiero decirles mucho de esa historia porque creo que me voy a poner como a spoilear y la reseña, la intención es que no spoilee, pero sí sepan que es larga y que eso le puede dar cierto nivel de complicación porque es claro, es como te tenés que estar acordando de lo que pasó al principio. Con lo cual estaría bueno, porque además también es una novela muy larga, darle continuidad a la lectura. Estas son todas opiniones mías, o sea, alguien podría agarrar el libro en enero, ponerlo en stand-by, leer otra parte en abril y después terminarlo en diciembre. O sea, pueden leerlo como se les cante, ¿no? Pero no recomiendo que hagan eso porque se van a perder un montón de cosas jugosas de la trama que solamente se cierran más adelante. Más adelante estoy hablando de a lo mejor 500 páginas después, ¿se entiende? O cosas que se abrieron al principio del libro recién se terminan de cerrar al final. Entonces me imagino que no leerlo de forma continua podría ser perjudicial para engancharse con la trama.
A mí particularmente el tema de la construcción de la catedral me torra, me aburrió muchísimo. O sea, esos párrafos fueron como, ay sí, el arbotante, ay sí, los intercolumnios, ay sí, no sé ni qué son, ni me importa, como tipo, soy muy sincera con lo que estoy diciendo, no me interesa. Entiendo que el tipo, Ken Follett, cuando escribe el libro, se recontradocumentó, habló con gente, qué sé yo, como que le puso la redonda. A mí no me interesaba esa parte de la historia, yo quería el culebrón. Está bien, leí el libro por el culebrón y porque aparte la parte de la Edad Media está, me parece maravilloso, o sea, es como una novela histórica en ese sentido espectacular. Es ficticia igual, sépanlo a eso. Hay algunos hechos de la realidad de los que se agarra para darle fidedignidad de alguna forma a la época en la cual se asienta, pero no son los hechos narrados, en su mayoría son ficción, no son reales, ¿está bien? Hay un hecho histórico base sobre el cual se fundamenta la historia, que para mí el escritor lo está usando, y eso sí me parece que está muy piola, que lo está usando como el punto de partida sobre el cual va a construir todo lo demás, que es el naufragio del navío blanco, en el cual iba en ese momento, estamos hablando del año 1100 después de Cristo, ¿está bien? O sea, algo que pasó hace mucho, mucho tiempo, en el cual iba el heredero al trono de Inglaterra. Y la verdad es que las monarquías en ese momento no tenían la estabilidad que tuvieron después, como más adelante en la historia. Tenían que estar todo el tiempo peleando con los señores feudales para que sí les rindieran, no les rindieran, que sí se unieran, que sí se aliaran, que no, que se separaban, que se armaban líos por las herencias. Bueno, es todo un tema. Entonces, que se muera el heredero al trono genera como un lío político bastante importante y más inestabilidad, lo cual le da como picante a la situación de la construcción de una catedral, que es algo muy caro de hacer y muy difícil y muy laborioso y muy largo, en una época histórica donde las cosas estaban como bastante mal, ¿no? Me parece que está bueno eso porque eso realmente pasó, pero bueno, después todo lo que sí, si fue a propósito, si no, si quién estuvo involucrado y qué sé yo, ya es una construcción del libro y nada, está bueno como hecho base, pero no más que eso. Esto de la vida medieval está re bien ilustrado y acá viene lo que quería decir de la época en la cual el autor escribe esta novela. Es un autor que se hizo famoso por escribir thrillers. Entonces, las escenas que tienen que ver con violencia, con lo que sería como lo más policial, si se quiere, que hay cosas de ese estilo, están buenísimos, o sea, son reatrapantes, ¿no? Y ahí vos decís, claro, ahora entiendo de dónde viene usted, señor. Pero los personajes femeninos son malos, o sea, las querés a todas, ¿no? Pero son todas iguales, o sea, son intercambiables entre sí, tienen las mismas características, son todas transgresoras, pero al mismo tiempo no. Bueno, una cosa que no, esa parte no me gustó mucho, no le creo mucho a sus personajes femeninos. Entiendo que en la década del 80, casi 90, fines de los 80, porque se publica en el 89, no había a lo mejor demasiada atención, no había demasiado interés en construir mejor un personaje femenino. En cambio, los personajes masculinos de la obra son mucho más ricos, ¿está bien? Tienen mucho más mundo interno desarrollado que estos personajes femeninos que son, la verdad, a mi criterio, enclenques. No, que no se me entienda mal, o sea, yo las quiero a las chicas de la obra, lo que pasa es que me parece que están mal construidas y yo no creo que alguien se comporte así en su vida realmente, pero bueno. Hay cosas como que de la nada alguien que tenía una cierta estabilidad en su forma de pensar, una mujer específicamente, pronto chifla y se le ocurre que no sé qué y que se va a ir y es tipo, ¿por qué? O sea, si hasta acá supuestamente había aprendido que era lo mejor quedarse y no sé qué, como... Bueno, todo esto sin spoilear de quién estoy hablando, en qué momento pasa, cuándo, dónde, por qué, nada. Pero eso, esa es mi crítica al libro. Lo otro que es una crítica por mi perfil lector, quizás más desatento, es que siendo un libro tan largo me hubiera venido mucho mejor más separaciones de cosas, está bien, como que los capítulos son mega largos y de pronto tenés a lo mejor como, bueno, termina un párrafo, un espacio y empieza otro párrafo siendo el mismo capítulo, pero a lo mejor de acá que te pasa eso, tenés 7, 8 páginas en el medio de la descripción de la construcción de una catedral y es como tipo, Ken Follett, tirame un punto aparte. Bueno, en fin. No te lo tira. Así que sepan eso, como que quizás
sea un buen libro para sentarte a leer un buen rato, ¿está bien? Como no es un buen libro para decir, lo agarro en 10 minutitos, leo un poquito, no, porque va a leer una hoja o dos a lo mejor en 10 minutos, a lo mejor sí, sos una persona que lee muy rápido, lees 10 hojas, está buenísimo, pero yo que no leo rápido, tenía que es como tipo, bueno, ahora voy a sentarme a leer Los Pilares, ¿entiendes? Como tipo, y tengo una hora, media hora, 40 minutos para hacer esto, como... Una vez que ya estuve más enganchada con la historia, fue más fácil decir, bueno, tengo 15, me siento y leo Los Pilares, ¿no? Y aunque llegue a leer una página y la abandone acá en el medio, no pasa nada. Pero bueno, para gente que, por ejemplo, no, yo no puedo dejar de leer un libro si no terminó un capítulo, que para mí es como un poquito rígido si se quiere, pero es verdad que puede tener como algún fundamento en cuanto a no perderte, digamos, en lo que estaba leyendo, y este libro no te va a ayudar mucho en ese sentido porque son largos los capítulos. Así que bueno, después hay 1000 cosas para decir del libro, pero ya creo que serían más para una review. Es un libro, como dije, muy largo, cosas que se pueden analizar del comportamiento de los personajes. Está narrado en tercera persona, pero una tercera persona como focalizada en general, o sea que no es precisamente omnisciente, entonces vos vas acompañando a los personajes como si fuera con una cámara, digamos, ¿no? Entonces mientras vas con uno, no sabes en qué está el otro, hasta que te cuentan la historia del otro. Así que bueno, muy bien, eso es lo que tengo para compartirles de este libro hasta acá. Espero que si lo leen me cuenten cómo les fue leyéndolo. Ojalá les anime a leerlo. Es un buen libro para leer. Entiendo que hay mucha gente que ya lo ha leído, pero claro, como ya el estreno, por así decirlo, como el lanzamiento del libro queda viejo, o sea, ya no es algo actual, estamos hablando de un libro que va a cumplir 35 años, bueno, por ahí vaya bajando un poco la cantidad de gente que lo lee de forma novedosa. Aunque por lo que entiendo parece que ha mantenido como su nivel de ventas, no necesariamente lecturas, a lo largo de los años desde que se publicó. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Un besito para todos.